Muy buenas, galenos. Mi nombre es Juan Esteban Suárez, soy estudiante de séptimo semestre y el día de hoy estaremos tratando el tema de líquidos de mantenimiento en pediatría. Recuerden seguirme y darle me gusta si les gustaría que sigamos haciendo nuevas revisiones de tema. Comencemos. Ahora bien, para empezar, es importante que hablemos de los tipos de terapia intravenosa que existen y que se describen en la literatura. Los líquidos de mantenimiento, ¿cuáles son? Son aquellos que tienen como objetivo la reposición de las pérdidas normales diarias del paciente cuando éste no pueda reponerlas con ingesta oral. Por su parte, la reposición del déficit son los líquidos usados para reponer el volumen perdido según el grado de deshidratación, es decir, los que se usan en los planes de rehidratación de la OMS, el plan A, B y C, y que se utilizan en pacientes con diarrea, con vómitos o con pérdidas anormales. La represión intravascular son los líquidos usados para restaurar la estabilidad hemodinámica, es decir, son los líquidos que se utilizan como reanimación en un paciente que se encuentra en shock hipovolémico. Para hablar de la indicación de los líquidos de mantenimiento, según la Guía Americana de Pediatría, entonces se nos dice que se utilizan en pacientes con enfermedad gastrointestinal que no permita la ingesta oral, que tengan alteración neurológica, compromiso respiratorio, enfermedad grave y necesidad de ayuno prolongado. Son requeridos porque los pacientes pediátricos tienen una mayor concentración de agua corporal total y de líquido extracelular en comparación con los adultos, como lo vamos a ver más adelante. Aquí abajo les dejo algunos valores de los compartimientos de agua según la edad de los pacientes. En este artículo del Italian Journal of Pediatrics nos muestran entonces cómo al inicio de la vida el agua corporal total es mucho mayor que más adelante y que el líquido extracelular es el que predomina en esta agua corporal, pero que luego va descendiendo para ser superada por el líquido intracelular. Es por esto que cuando un paciente se deshidrata, lo primero que pierde es el líquido extracelular. Y como los niños tienen un mayor componente de líquido extracelular, entonces van a deshidratarse más rápidamente. En cuanto a la fisiopatología de la hidratación y la deshidratación, hay que tener en cuenta que cuando disminuye el agua por cualquier motivo, se va a producir un aumento de la osmolaridad plasmática, porque a pesar de que los solutos no han aumentado, sí se encuentran diluidos en menos solvente. Este mecanismo va a inducir la activación de los osmorreceptores hipotalámicos y recuerden que la disminución del volumen va a disminuir la presión arterial y también la activación de los vasoreceptores. Esto va a llevar a la secreción de ADH, también conocida como vasopresina, que va a producir vasoconstricción periférica para aumentar la presión sanguínea y va a actuar sobre el riñón para aumentar la reabsorción de agua y reducir el gasto urinario. De esta forma se va a aumentar el solvente, se van a diluir de mejor forma esos solutos y va a reducir la osmolalidad plasmática. Esto va a servir como una retroalimentación negativa para disminuir la secreción de ADH. Antes de entrar en materia completamente, es importante hablar de algunos preconceptos que son importantes para entender de qué vamos a estar hablando de aquí en adelante. La osmolaridad es la cantidad de partículas osmóticamente activas presentes en un litro de solución y está muy influida por el sodio, la glucosa y el BUN. La osmolalidad es lo mismo, solamente que no es en un litro de solución, sino en un kilogramo de solución. La tonicidad va a representar la presión que ejercen las soluciones sobre la membrana celular en base a su concentración de solutos y está muy influida por el sodio. Es importante tener en cuenta que la tonicidad muchas veces se usa como comparación, es decir, un líquido es hipo, iso o hipertónico con respecto a un líquido de distinta tonicidad. Y por último, la difusión es el desplazamiento de moléculas de una sustancia de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, como lo podemos ver ilustrado claramente en esta imagen. Aquí arriba podemos ver un eritrocito que está en una solución que en este caso es hipertónica y que representaría, por ejemplo, a un plasma que tiene hipernatremia. Lo que va a ocurrir entonces es que el agua va a fluir de la zona de menor concentración, que es el eritrocito, a la zona de mayor concentración, que sería el plasma, y esto va a hacer que la célula disminuya de tamaño, que se arrugue y se deshidrate. En una solución isotónica, el agua se va a mover de forma uniforme entre entre los dos compartimentos. Y una solución hipotónica, en este caso, si el plasma es una solución hipotónica, el agua va a fluir de esa solución hacia el eritrocito y va a producir que éste se infle y que pueda estallarse produciendo hemólisis.
Hablemos entonces de la osmolalidad plasmática. Se dice que esta tiene un valor de entre 285 y 295 miliosmoles por kilo y se calcula por medio de la siguiente ecuación. Dos veces el sodio más la glucosa dividido 18 más el BUN dividido 2,8. Como pueden ver, aquí están los solutos que tienen mayor importancia osmótica en el plasma y que por lo tanto van a condicionar la osmolalidad del mismo. Los líquidos a administrar deben asemejarse en lo posible a esta osmolalidad. ¿Para qué? Para no ir a producir en el paciente hiponatremia o hipernatremia y sus respectivas complicaciones, siendo la más grave la encefalopatía hiponatrémica y el edema cerebral. En este mismo orden de ideas hay que hablar de la composición de los líquidos endovenosos. Estos pueden dividirse en hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. Aquí no nos ilustran los hipertónicos, pero en este momento no son los que más nos interesan. Ahora bien, esta determinación de hipotónico o isotónico está en relación a la concentración del plasma. Entonces, si un líquido tiene menor concentración que la osmolalidad plasmática, entonces se dice que es hipotónico, mientras que entre más se asemeja a la concentración plasmática, se dice que es isotónico. En los isotónicos vamos a tener a la solución salina al 0,9%, el lactato de Ringer, el suero mixto, el plasma light, entre otros. Hablemos un poco en este mismo ámbito de los fluidos isotónicos de las mezclas, que son muy usadas en pediatría y no se usan tanto en los adultos. El suero mixto, que sí está ilustrado aquí, representa dextrosa al 5% con solución salina al 0,9%, con cloruro de potasio 5 mililitros, ya que como van a ver acá, pues la concentración de potasio es cero y pues necesitamos reponerle los electrolitos al paciente. La solución 1,1 tiene dextrosa al 2,5% y solución salina al 0,45. Hay que añadirle el cloruro de potasio 5 mililitros. La solución 40-20 son 40 mil equivalentes por litro de sodio, 20 mil equivalentes por litro de potasio. Y como pueden ver, la osmolalidad es cada vez menor en una de estas soluciones. Por lo tanto, en los niños mayores a un mes es importante tratar de utilizar el suero mixto porque tiene una osmolaridad muy parecida a la del plasma. Si no se tiene este, entonces puede utilizarse la solución 1,1, que es la que le continúa. La solución 40-20 es preferible utilizarla en los neonatos junto con dextrosa al 10% para suplir sus requerimientos. Hablando de requerimientos, entonces miremos cuántos electrolitos va a necesitar un paciente al día. Esto va a variar dependiendo de qué literatura utilicen. Sin embargo, yo aquí les coloco un rango que puede ser útil y que pues está dentro de la normalidad. Para sodio se requieren 2 a 5 mil equivalentes kilogramo día a partir del tercer día de nacido, ya que antes de eso la leche materna va a ser suficiente para suplir las necesidades del paciente. El valor plasmático normal es de 135 a 145 mil equivalentes en plasma y cada mililitro de cloruro de sodio va a tener 2.000 equivalentes de sodio. Esto va a ser más importante adelante. El potasio se requieren 1 a 3.000 equivalentes kilogramo día a partir del tercer día y el valor plasmático va a variar dependiendo de la edad del paciente. Si es un recién nacido a pretérmino, puede requerir de 4,7 a 7.000 equivalentes. Si es nacido a término, 3,5 a 6,5. Y si son niños, de 3,5 a 5, como los adultos. Cada mililitro de cloruro de potasio, similar al de sodio, va a tener 2.000 equivalentes de potasio. Ahora bien, ¿cómo se calculan los líquidos de mantenimiento? Para eso hay que tener en cuenta dos variables, el peso del paciente y su edad. Si el paciente tiene menos de un mes, hay tablas que nos van a decir cuál va a ser su requerimiento hídrico, ya que conforme el niño va creciendo, va a requerir cada vez, digamos, mayor cantidad de líquidos. Y si es muy prematuro, al tener un agua corporal total y un líquido celular aumentado, va a requerir más líquidos de entrada. Como pueden ver, un niño a pretérmino puede requerir de 180 a 200, mientras que un niño al día 1 50 60, día 2 70 80, y pueden ver que a partir del día 5 y hasta el 28, más o menos hasta el mes de vida, va a requerir de 120 a 150. Para saber qué valor vamos a elegir de ese rango, hay que tener en consideración que hay pacientes que pueden tener ciertas comorbilidades que los predispongan a sobrecarga de líquidos, o hay pacientes que por algún motivo tienen pérdidas insensibles aumentadas, entonces debo irme al extremo superior del rango.
Lo que quiero decir con esto es que hay que individualizar a cada paciente. En general lo que se hace es escoger el valor de la mitad. Si es de 80 a 100, pues escojo 90. Si es de 70 a 80, prefiero ir a la baja y escojo 70 y así sucesivamente. Ahora bien, en pacientes de un mes de edad y hasta 30 kilos se va a usar la fórmula de Holiday-Segar, que cómo se interpreta, como lo pueden ver en esta tabla. En los primeros 10 kilos son 100 mililitros por kilo al día. Ahora bien, si tiene más de 10 kilos, lo que se va a hacer es sumar los 1000 mililitros que obtuvimos de los 10 kilos anteriores y sumar 50 mililitros por kilo por cada kilo por encima de 10. Es decir, si un paciente pesara 12 kilos, entonces llevaría 1000 mililitros de sus primeros 10 kilos y se le sumarían 100 mililitros porque son 50 por 2, los 12 kilos que tiene por encima de 10. Y ya en pacientes que tengan más de 20 kilos se suman los 1500 que llevábamos y se le suman 20 mililitros por kilo hasta 30 kilos. Cuando alcanzo 30 kilos, para no empezar a subestimar las necesidades del paciente, se va a utilizar la fórmula según la superficie corporal, aunque esta en ciertas condiciones podría utilizarse incluso desde que el paciente tenga más de 10 kilos. Esta lo que dice es que se deberán administrar 1500 a 2000 mililitros por cada metro cuadrado de superficie corporal. Esta superficie corporal se va a calcular con la siguiente fórmula: peso por 4 más 7 dividido peso más 90. Hay otro cálculo que es importante considerarlo en ciertas situaciones, que es el flujo metabólico. El flujo metabólico, ¿a qué va a corresponder? Corresponde a la producción de glucosa por el hígado expresada en miligramos, kilogramo minuto. Y es necesaria su estimación para cuantificar los requerimientos de energía del paciente y así administrar la concentración adecuada de dextrosa a sus líquidos de mantenimiento. ¿En quién está indicado calcularlo? En neonatos, puesto que estos tienen una homeostasis de la glucosa un poco más inestable, no tienen tantas reservas de glucógeno, entonces cuando se enfrentan a hipoglicemia, muy rápido se acaban el glucógeno y comienzan con proteólisis, con lipólisis, podrían desarrollar una cetoacidosis e incluso llegar a un grado de desnutrición. También debería utilizarse en pacientes con hipo o hiperglicemia, ya que si estoy en hipoglicemia quiere decir que la dextrosa que le estoy administrando no es suficiente, y si estoy en hiper, que entonces le estoy administrando demasiada. Y si no tengo una dextrosa que se encuentre entre los dos rangos, entonces voy a tener que calcular por medio de una dilución cuál debo administrar. Y en aquellos con enfermedad grave que requieren un control estricto de la glicemia. En neonatos el flujo metabólico normal es de 4 a 8 y en niños es de 3 a 6. Con este valor vamos a poder realizar esta ecuación, que es para saber qué concentración de dextrosa voy a necesitar para suplir ese flujo metabólico. La ecuación sería flujo metabólico por una constante que es el 6 por el peso del paciente dividido los líquidos endovenosos en mililitros por hora, que los podría haber calculado según las fórmulas anteriores. Ahora bien, obtengo la concentración de dextrosa que voy a administrar, ahora necesito saber cómo la voy a preparar. Para esto hay una fórmula que dice que la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Aquí lo único que yo tendría que hacer es despejar el volumen inicial, que correspondería a la cantidad de dextrosa que tengo disponible y que voy a diluir con agua destilada. El resto de valores yo ya los tendría: la concentración disponible de dextrosa, la concentración que deseo alcanzar y el volumen total a administrar, que serían los líquidos de mantenimiento que calculé según el peso. Pasemos entonces a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Esos recomiendan utilizar líquidos isotónicos para los líquidos de mantenimiento, pues los líquidos hipotónicos se han asociado con la aparición de hiponatremia y de encefalopatía. Esto lo podemos ver en estas gráficas. Si observamos, por ejemplo, esta de aquí, donde se compararon los líquidos hipotónicos con los isotónicos con respecto a la incidencia de aparición de hiponatremia, definida como menos de 135 equivalentes por litro, podemos ver que la mayoría de los estudios están a favor en este metaanálisis de utilizar líquidos isotónicos, ya que cuentan como un factor protector con una diferencia estadísticamente significativa. Esto aplica también, por ejemplo, para la hiponatremia moderada, que es cuando ya hay menos de 130 equivalentes,
e incluso aplica si yo utilizo líquidos moderadamente hipotónicos. En este caso, igual se prefiere utilizar los líquidos isotónicos. Hagamos entonces un ejemplo con el cálculo completo, ya que van a ver que esto no es muy práctico, pero digamos que académicamente y de ciertas situaciones que les mencioné anteriormente va a ser necesario hacerlo. Un paciente masculino de 3 días de vida y peso de 3.700 gramos, quien es internado con diagnóstico de gastroenteritis aguda. Se presenta sin tolerancia a la vía oral y requiere líquidos de mantenimiento mientras ésta se restablece. ¿Qué debo hacer en una primera instancia? Calcular el volumen a administrar. Ya sabemos entonces que podemos administrarle 90 cc por 3.7 kilos, nos da 333 cc al día, pero yo lo necesito por hora. Si un día tiene 24 horas, lo divido por 24 y obtengo 14 mililitros por hora. En cuanto a los requerimientos de la concentración de dextrosa, entonces tenemos la fórmula que les mencioné anteriormente, flujo metabólico deseado por 6 por peso, dividido los líquidos endovenosos por hora, que serían 14. Yo elegí un flujo metabólico de 5, 5 por 6 por el peso, dividido 14, nos daría entonces 111 dividido 14, que es una concentración de 7.9% de dextrosa. Ahora, ¿cómo vamos a preparar esa dilución? Para hacerlo, como les digo, nada más en esta ecuación había que despejar el volumen inicial. Y nos va a dar entonces que el volumen inicial es igual a la concentración de dextrosa que yo deseo, que es 7,9, por el volumen total a administrar dividido la concentración de dextrosa que tengo disponible. Y esto nos va a dar 263 cc de dextrosa al 10%. Esto se lo resto al valor total y nos va a dar el valor de agua destilada. Ya más adelante les explicaré qué quieren decir estos dos valores. En cuanto a los electrolitos, elegimos entonces que van a ser 2 por kilo de sodio, entonces 2 por 3.7, 7.4 mil equivalentes de sodio al día, y 1 por 3.7 serían 3.7 mil equivalentes de potasio al día. Considerando que cada mililitro de cloruro de sodio y de potasio tiene 2.000 equivalentes, se hace una regla de 3 y obtenemos entonces que se requieren 3.7 cc de cloruro de sodio y 1.9 cc de cloruro de potasio para suplir las necesidades que calculamos aquí atrás del paciente. Con toda esta información, hagamos entonces la orden médica. Se deben diluir 263 cc de dextrosa al 10% en 70 cc de agua destilada para administrar 333 cc de dextrosa al 7,9% en un día. A esta mezcla se le añadirían 3.7 cc de cloruro de sodio y 1.9 cc de cloruro de potasio para pasarlo a una velocidad de 14 mililitros por hora. Como pueden ver, es un proceso tedioso, difícil, no es muy práctico, no siempre se va a hacer en ronda porque no hay tiempo, no hay forma de hacer esto con todos los pacientes y es un poco desconsiderado con las enfermeras pedirles que le coloquen 3.7 cc de cloruro de sodio. Eso es muy difícil de calcular, de administrarlo en 500 mililitros. Entonces lo que se puede hacer es un cálculo un poco más práctico. Para eso les tengo un caso distinto. Paciente femenino de 7 meses y peso de 8 kilos, quien es preparada para cirugía por obstrucción intestinal. Por incapacidad de tolerar la vía oral, es necesario que se calculen los líquidos de mantenimiento. ¿Cómo se va a hacer esto? Calculamos el volumen de la misma forma, en este caso utilizamos la fórmula de Holiday-Segar, y nos da que requeriríamos 33 mililitros por hora. Y aquí entrarían a importar las mezclas que les mencioné anteriormente. ¿Cuál sería la orden médica? Sería administrar suero mixto más 5 cc de cloruro de potasio a una velocidad de 33 mililitros por hora para pasar 800 cc en 24 horas. Eso es así mucho más fácil porque ya viene en las bolsas de 500 mililitros, cubrimos la dextrosa, cubrimos el sodio y nada más le añadimos el potasio que nos va a cubrir adecuadamente las necesidades del paciente. Ahora, si llegara a presentar hipo o hiperglicemia con esta administración, ahí sí me tocaría entonces ponerme a mirar el flujo metabólico. Y si empezara a tener alguna alteración de los electrolitos, pues me tocaría ver los requerimientos exactos y saber cuántos mililitros debería estar administrando de cloruro de sodio o de cloruro de potasio para no salirme del rango de la normalidad. Ahora bien, tratemos el tema de las complicaciones que se han asociado al uso de líquidos isotónicos. Se ha dicho que estos podrían llegar a producir hipernatremia. Ahora miraremos lo que dice la evidencia. En caso de que uno detecte hipernatremia en un paciente que esté utilizando líquidos de mantenimiento, debemos determinar si está deshidratado y corregir el déficit en 48 horas. Si no se
cuál era la volemia previa, entonces puedo cuantificar el sodio y la osmolalidad urinaria. En ausencia de deshidratación, ahora lo que podría yo hacer es cambiar el líquido isotónico por soluciones hipotónicas, por ejemplo la solución salina al 0,45%, evitando que el sodio caiga más de 12 miliequivalentes al día y teniendo en cuenta que hay que medir los electrolitos cada 4 a 6 horas por las primeras 24 horas y luego continuar según criterio clínico para saber cómo voy. ¿Qué nos dice la guía de la Academia Americana de Pediatría? Lo que nos dice es que en los estudios que ellos revisaron no se ha demostrado que haya mayor incidencia de hipernatremia en pacientes que reciban líquidos isotónicos con respecto a aquellos que reciben líquidos hipotónicos y por lo tanto la recomendación no ha cambiado. En cuanto a la acidosis metabólica hiperclorémica, ya que la solución salina al 0,9% tiene un alto contenido de cloro, solamente se ha podido demostrar que sí se asocia con acidosis cuando se usa la solución salina al 0,9 en reanimación, en reposición intravascular. Por eso, cuando ustedes lean ese tema, van a ver que muchas veces se recomienda utilizar lactato de Ringer y no solución salina para prevenir esta complicación. Sin embargo, cuando se ha usado como líquido de mantenimiento, no se ha encontrado una correlación entre acidosis y líquidos isotónicos ni un aumento de la incidencia. En cuanto a la sobrecarga hídrica, la evidencia tampoco ha demostrado de forma clara que los líquidos isotónicos aumenten el riesgo de sobrecarga hídrica. Parece ser que lo que más importa en este contexto no es la concentración de líquidos, sino el volumen de los líquidos que yo le estoy administrando al paciente. Siendo así, se ha dicho que hay ciertas comorbilidades que podrían conllevar a que el paciente presente una sobrecarga si yo le coloco líquidos en cantidades normales. ¿Cuáles son estas comorbilidades? Pacientes con estados edematosos, insuficiencia cardíaca congestiva, posoperatorio de cirugía cardíaca, insuficiencia renal aguda con oligoanuria, cirrosis y síndrome nefrótico. En estos pacientes se ha dicho que se podría reducir la administración de líquido en un 25 a un 50% de lo que me haya dado el cálculo previamente. Ya para terminar, les traigo este algoritmo que proponen las guías NICE que básicamente va a resumir todo lo que hemos dicho. En un principio, entonces se miden los electrolitos, se mide la glucosa y al menos 24 horas después. Luego miramos la edad del paciente. Si es un neonato, entonces se calculan los líquidos según la edad que tenga. Y si es un niño o un adolescente, entonces voy a utilizar el peso en la fórmula de Holiday y Segar hasta 30 kilos o voy a utilizar la superficie corporal si tiene más de 30 kilos. En ambas situaciones, tanto en neonatos como en niños y adolescentes, voy a preferir los líquidos isotónicos y debo tener en cuenta la posibilidad de que el paciente presente síndrome de secreción inadecuada de ADH. Recordemos que este síndrome se puede llegar a producir porque el paciente tiene una infección, porque tiene fiebre, porque está hospitalizado, se presenta por estrés. Si se libera más ADH, entonces voy a presentar mayor retención de agua y si le coloco muchos líquidos lo podría llevar a hiponatremia y a sobrecarga de líquidos. Si existe el riesgo de que el paciente presente esto, entonces yo podría considerar restringir los fluidos, como les mencioné anteriormente, aquí dicen que incluso hasta en un 80%, o reducir los líquidos teniendo en cuenta las pérdidas insensibles del paciente y el gasto urinario. De ahí en adelante simplemente seguiré midiendo los electrolitos y la glucosa para decidir si voy todavía de forma adecuada. Y básicamente esto sería todo el tema que íbamos a tratar hoy. Si les queda alguna duda, alguna recomendación, no duden en dejármela en comentarios y más adelante pues trataré de resolverlas. Espero que les haya gustado y que pues hayan disfrutado esta revisión. Recuerden seguirme para que hagamos más de este tipo. Muchas gracias.